El nacimiento de Jesús fue anunciado cientos de años antes de que sucediera. Es increíble, ¿verdad? Existe una profecía, escondida en las páginas del Antiguo Testamento, que promete la llegada de un niño especial, nacido de una virgen. Esta promesa no solo llenó de esperanza a un pueblo en tiempos difíciles, sino que también trazó el camino hacia el mayor misterio de nuestra fe, Dios hecho hombre. Hoy quiero contarte esa historia, la de un profeta llamado Isaías, cuya voz resonó en medio de las tribulaciones del pueblo de Israel. Una voz que, guiada por el Espíritu de Dios, nos dejó una promesa que cambiaría el curso de la humanidad. Prepárate para descubrir cómo esta profecía conecta directamente con la Virgen María y el Niño Dios, y por qué sigue siendo tan poderosa e inspiradora, incluso después de más de 2000 años. ¿Me acompañas en este viaje? Para entender la profundidad de la profecía de Isaías, primero debemos conocer al hombre detrás de esas palabras. Isaías no era un profeta cualquiera. Fue un hombre elegido por Dios para hablar en tiempos difíciles, cuando el pueblo de Israel enfrentaba incertidumbre, guerras y desobediencia a los mandamientos del Señor. Isaías vivió en el siglo VIII a.C., en un reino dividido, Israel al norte y Judá al sur. En medio de esta división, las amenazas externas, como el imperio asirio, se cernían sobre el pueblo de Dios. Era un tiempo oscuro, donde muchos habían perdido la fe, y la esperanza parecía desaparecer. Pero fue ahí, en ese caos, donde Isaías fue llamado. Dios le encomendó una misión extraordinaria: recordarle a Israel que Él nunca abandona a su pueblo, aun cuando parecen haberse alejado de Él. Isaías habló con valentía, denunciando el pecado, pero también ofreciendo un mensaje de esperanza, una promesa de redención. Lo más increíble de su misión es que, en medio de todo, Isaías recibió visiones que iban más allá de su tiempo. Una de ellas, la más importante, anunció el nacimiento de un Salvador, un niño que sería llamado Emmanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Isaías no solo consoló a su pueblo en un momento crítico, sino que dejó un mensaje que trasciende generaciones: la promesa de que, incluso en nuestras peores circunstancias, Dios está presente y tiene un plan para nosotros. ¿Te imaginas ser Isaías, recibiendo palabras tan grandes y reveladoras? Él no sabía exactamente cómo ni cuándo se cumplirían, pero confió en que la promesa de Dios llegaría en su momento perfecto. Ahora llegamos a uno de los pasajes más extraordinarios de las Escrituras. En Isaías 7 y 14 encontramos estas palabras: por eso, el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Es una frase breve, pero su significado es inmenso. Para entenderla mejor, volvamos al momento en que fue pronunciada. Isaías hablaba con el rey Acaz, gobernante de Judá, quien enfrentaba la amenaza de invasión por parte de dos grandes enemigos. Acaz estaba lleno de miedo y dudaba de la protección de Dios. Fue entonces cuando Isaías, enviado por el Señor, le dio una señal divina, una promesa que iba más allá del conflicto inmediato: el nacimiento de un niño especial. Este niño no solo sería una señal para Acaz, sino también un símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. En su contexto histórico, el mensaje tenía un doble propósito. Primero, aseguraba a Acaz que Dios estaba con Judá en medio de sus luchas. Pero en un nivel más profundo y eterno, esta profecía apuntaba al Mesías, aquel que traería salvación no solo a Israel, sino al mundo entero. La palabra virgen, en el idioma original, también puede traducirse como joven doncella. Sin embargo, en la tradición cristiana, este pasaje siempre se ha entendido como un anuncio directo del nacimiento milagroso de Jesús, nacido de María, quien era virgen en todo el sentido de la palabra. ¿Y el nombre Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Piensa en esto: Isaías no solo prometió el nacimiento de un niño, sino la llegada de Dios mismo, caminando entre su pueblo, compartiendo sus alegrías y dolores, redimiendo su historia. Es un mensaje que trasciende el tiempo y las circunstancias. En aquel entonces, le dio esperanza a un pueblo en crisis. Hoy, sigue recordándonos que Dios siempre cumple sus promesas, y que nunca estamos solos. ¿Puedes imaginar la esperanza que estas palabras debieron traer en un tiempo de tanto miedo? Una promesa tan grande que incluso hoy sigue iluminando nuestra fe. El misterio de la profecía de Isaías no se detiene en sus palabras. El Evangelio de Mateo, en su primer capítulo, nos revela el cumplimiento exacto de esa promesa anunciada siglos antes. En Mateo 1, 22-23 leemos: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta:
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? Mateo no solo nos narra los eventos de la vida de Jesús, sino que, con estas palabras, nos muestra cómo la profecía de Isaías se cumplió de la manera más sorprendente y perfecta. Jesús no vino como un rey terrenal, sino como un niño, nacido de la Virgen María, quien era la elegida para ser la madre de Dios mismo. María, una joven humilde, de un pueblo apartado, fue la elegida para dar a luz al Salvador del mundo. La misma Virgen anunciada por Isaías, que sería el instrumento de Dios para cumplir su promesa de salvación. Cuando el ángel Gabriel le habló en la Anunciación, ella aceptó con fe y obediencia, hágase en mí según tu palabra. Este acto de confianza y entrega, por parte de María, no solo la conecta con la profecía de Isaías, sino que la convierte en un modelo de fe para todos los creyentes. A través de ella, Dios no solo envió a su Hijo al mundo, sino que nos mostró cómo, a través de la fe y la obediencia, podemos ser parte de su plan divino. Así que, cuando miramos a María y al niño Jesús, estamos viendo el cumplimiento de una promesa que comenzó en Isaías, pero que tiene su punto culminante en la encarnación de Cristo. La Virgen concebiría y daría a luz a Emmanuel, Dios con nosotros, y esa promesa ya se hizo realidad en el nacimiento de Jesús en Belén. Es maravilloso pensar que, miles de años después de que Isaías proclamara esta profecía, se cumplió de una manera tan perfecta y asombrosa. Y todo comenzó con un sí, un acto de fe de una joven llamada María. Emmanuel, un nombre tan corto, pero lleno de significado eterno. En el Antiguo Testamento, Isaías profetizó que el niño que nacería de la Virgen se llamaría Emmanuel, que traducido significa, Dios con nosotros. Este nombre no es solo un título, es una declaración asombrosa de la cercanía de Dios con su pueblo, de su presencia entre nosotros. Piensa por un momento en lo que significa, Dios con nosotros. No es simplemente una visita pasajera, no es una presencia lejana o distante. Es un Dios que elige habitar en medio de nosotros, en la humanidad misma. Es el Dios que se encarna en Jesús, que no se mantiene alejado de nuestras luchas, sino que se convierte en uno de nosotros. Dios con nosotros significa que no estamos solos, que en medio de nuestras dificultades, Él está ahí, compartiendo nuestras alegrías y sufrimientos. En un mundo lleno de soledad y desesperanza, estas dos palabras nos recuerdan que la presencia divina no está lejos, sino aquí, cerca, al alcance de todos. Jesús, al nacer como Emmanuel, nos muestra que la verdadera cercanía de Dios no solo está en los cielos, sino también en el corazón humano. Él camina con nosotros, siente lo que sentimos, se conmueve por nuestras tristezas, y nos guía hacia la salvación. En la vida de Jesús, vemos a un Dios que no solo habla desde un trono, sino que se pone a nuestro nivel, que toca nuestras vidas de una manera tangible. Esto tiene una enorme implicación para nosotros hoy. Si Dios está con nosotros, ¿qué tememos? ¿Qué dificultades nos parecen insuperables cuando tenemos al Todopoderoso caminando a nuestro lado? El nacimiento de Jesús, su venida como Emmanuel, es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que Él está aquí, con nosotros, siempre. Emmanuel, Dios con nosotros. Este nombre no solo se refiere a un evento histórico, sino a una verdad eterna que transforma nuestras vidas. Hoy, al pensar en el niño Jesús, recordemos que esa promesa sigue viva. Dios está con nosotros, ahora y siempre. María, la joven de Nazaret, no solo es la madre de Jesús, sino también la mujer elegida para cumplir una profecía que fue anunciada siglos antes por Isaías. Cuando el ángel Gabriel se le aparece, le habla de una promesa divina. Una virgen concebiría al Salvador del mundo, y esa virgen era ella. Este momento no solo marca el inicio de la encarnación de Cristo, sino que revela el papel esencial de María en el plan de salvación de Dios. No es casualidad que María haya sido elegida para ser la madre de Jesús. Ella es la mujer a través de la cual el Hijo de Dios tomaría carne humana. Su vida estaba preparada por Dios para este momento único en la historia. La profecía de Isaías se cumple en ella, y su sí al llamado divino es la respuesta perfecta a esa promesa. Cuando hablamos de María como el cumplimiento de las Escrituras, nos referimos a un acto profundo de obediencia y fe. Isaías ya había hablado de una virgen que daría luz al Mesías, y en el momento exacto que Dios había determinado, esa virgen era María. Ella no solo fue la madre biológica de Jesús, sino que, en su persona, se cumplió la profecía de Dios que venía anunciándose por siglos. María, con su sí, se convierte en el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y su cumplimiento. En ella,
la historia de salvación alcanza su culminación, y ella misma se convierte en la portadora de la promesa de Dios hecha carne. Jesús, el Emanuel, nace de ella, y con su nacimiento, las Escrituras se hacen realidad. Lo verdaderamente asombroso de la historia de la Anunciación es la respuesta de fe de María. El ángel Gabriel le trae un mensaje extraordinario: serás la madre del Salvador. En un instante, su vida cambiaría para siempre. Pero, más allá de la sorpresa o la confusión, María responde con una fe absoluta y una obediencia total. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Su respuesta no solo muestra su humildad, sino una entrega total a la voluntad de Dios. María no tenía todas las respuestas, ni podía comprender completamente cómo ocurriría todo esto. Pero, sin embargo, su fe y obediencia fueron suficientes para aceptar el llamado divino, demostrando que la verdadera fe no siempre tiene todas las respuestas, sino que se basa en la confianza total en los planes de Dios. María se convierte en el modelo perfecto de fe. No solo aceptó la voluntad de Dios, sino que abrazó su rol en la historia de la salvación con valentía y amor, dispuesta a ser parte del milagro más grande de todos, que el Hijo de Dios tomara carne y viniera a vivir entre nosotros. La promesa anunciada por Isaías, aquella que hablaba de una virgen que concebiría al Mesías, se cumple en el niño Jesús. El mismo Dios que había hablado a través de los profetas y que había dado esperanzas a su pueblo, ahora llega de manera tangible, en la forma de un niño en un pesebre. Jesús es la promesa hecha carne, la esperanza encarnada. Desde el momento en que María lo acoge en sus brazos, esa promesa antigua, que se había esperado con ansias durante siglos, cobra vida. No solo es el Salvador que viene a liberar a Israel, sino el Salvador que viene para todos nosotros, para toda la humanidad. El niño Dios no es solo un bebé en un pesebre, es el cumplimiento de todo lo que Dios había planeado desde el principio, la restauración de la relación entre el hombre y Él. El nacimiento de Cristo no es solo el inicio de una nueva vida humana, sino el inicio de la salvación para toda la humanidad. Jesús, como Emmanuel, Dios con nosotros, no vino solo a enseñarnos cómo vivir, sino a restaurar lo que el pecado había quebrantado. A través de él, la promesa de Isaías cobra un significado profundo. Dios con nosotros no es solo una presencia en la tierra, sino la reconciliación de la humanidad con su Creador. Este niño, nacido de la Virgen María, es la luz que viene a disipar las sombras del pecado y la muerte. Con su venida, la esperanza del pueblo de Israel, y de toda la humanidad, se hace realidad. Dios no solo estuvo con nosotros en un sentido abstracto, sino en una forma tangible, tocable, viviente. Jesús es la esperanza de generaciones, y a través de él, recibimos la salvación. Hoy, al contemplar al niño Dios en el pesebre, podemos recordar que en él se cumple la promesa de salvación que Isaías anticipó. En ese niño, vemos el amor de Dios hecho carne, un amor tan grande que vino a vivir entre nosotros, a caminar con nosotros, y a ofrecernos la redención. La promesa hecha carne no solo vino a salvarnos, sino a mostrarnos cómo vivir en su amor y su gracia. La profecía de Isaías no es solo un eco del pasado, sino una promesa viva que sigue siendo relevante hoy. La encarnación, el hecho de que Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, es un misterio que trasciende el tiempo. A través de este milagro, el amor de Dios no solo se mostró en un momento específico de la historia, sino que sigue siendo una realidad para todos nosotros, aquí y ahora. El nacimiento de Jesús no solo fue un evento que ocurrió hace más de 2000 años. Cada vez que lo contemplamos, cada vez que meditamos sobre su venida, esa profecía se renueva en nuestro corazón. El Emmanuel, Dios con nosotros, sigue viviendo y actuando entre nosotros. No importa cuántos siglos pasen, la promesa de que Dios está con nosotros nunca se desvanece, y su presencia sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para todos los que lo buscan. Ahora te invito a pensar, por un momento, ¿qué significa para ti que Dios esté con nosotros? ¿Qué cambia en tu vida al saber que Él no solo estuvo con nosotros en la historia, sino que continúa estando presente en nuestras vidas? La respuesta a esta pregunta puede transformar tu forma de ver el mundo, y sobre todo, tu relación con Dios. Porque, al final, la profecía de Isaías es más que un mensaje del pasado, es una invitación a vivir con Él, a sentir su cercanía, y a dejarnos transformar por su amor.